Estimados alumnos de Global Tecnologías Academy, bienvenidos al curso introductorio de SAP S/4HANA FI. En esta unidad haremos una introducción referente al submódulo FIAR o cuentas por cobrar. Este punto, conforme a nuestra hoja de ruta, corresponde al tema 3, el cual denominamos Introducción a cuentas por cobrar, FIAR o Finanzas Account Receivable. Abordaremos la siguiente agenda, la cual está compuesta por punto 1, datos maestros Business Partner, punto 2, registros de documentos en FIAR, y número 3, procesos a Fiori y sistemas de reporting asociados a cuentas por cobrar. Éxitos y comencemos. El primer punto de nuestra unidad corresponde a la creación de datos maestros, es decir, haciendo uso de la transacción denominada Business Partner. Antes de abordar con los temas prácticos, ampliaremos un poco más la definición sobre los datos maestros en S/4HANA. Un Business Partner, o lo que vamos a conocer o vamos a nombrar de aquí en adelante como un BP, representa a un socio comercial. Y este socio comercial a su vez puede ser un acreedor o proveedor, un deudor o cliente, un banco u otro tipo de empresa. Para identificar la función que cumplirán con los procesos comerciales se le asigna un rol. Cuando nos referimos a un rol, ¿a qué nos referimos? A que antiguamente se creaban de manera separada los datos maestros de deudores o clientes y los datos maestros de proveedores. Ahora en S/4HANA existen roles que asocian a ese interlocutor comercial o le dan la categoría de clientes o de proveedor o de cualquier otro rol que vamos a ver más adelante. ¿Muy bien? Entonces, un mismo Business Partner puede tener varios roles. ¿Qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con este punto es que yo puedo tener un cliente que a su vez puede ser un proveedor o viceversa, un proveedor que a su vez puede ser cliente. ¿Cuál es la clasificación que le podemos dar a los interlocutores comerciales en SAP? En este caso van a existir tres categorías. La primera de ellas es la que va asociada a persona física. La persona física hace referencia a una persona natural. Siguiente, a una empresa, la cual es una entidad jurídica. Si nosotros vamos a integrar a nuestra plantilla un nuevo cliente o un nuevo proveedor, esta va a ser una empresa legalmente constituida o también puede ser una persona natural. Entonces, en ese punto debemos darle el calificativo o la asignación que le corresponde. Y por último tenemos los grupos o comunidades, ¿okay? Que también puede ser en este caso un consorcio o un grupo de personas que se juntan con la intención de obtener un fin o un beneficio. Antiguamente, tal como lo dice la definición en SAP ERP o las versiones posteriores a SAP, ya existía el concepto de Business Partner. En este caso, este se utilizaba en el módulo de tesorería ampliada o mejor conocido como TRM o en módulos como SAP Banking. Cabe destacar que la transacción que vamos a utilizar para crear los datos maestros en SAP de manera centralizada es la transacción BP, tal como lo comentamos en la definición. Y a través de esta transacción nosotros vamos a poder crear, modificar y visualizar los datos maestros de acreedores y deudores. Antes de proceder a la creación de datos maestros, analicemos un poco la estructura de esta transacción. Siempre que ingresamos a la transacción BP, para lo que corresponde a la modificación, creación, búsqueda de datos maestros, nosotros nos vamos a encontrar con un pool de trabajo. A través de este pool de trabajo, o mejor dicho, a través del área de búsqueda, nosotros vamos a poder identificar de manera rápida si conocemos el código del interlocutor comercial o a través de ciertos factores o elementos vamos a poder ubicar de manera mucho más dinámica los interlocutores comerciales ya creados en el sistema. Como también vamos a poder visualizar cada una de las funciones de interlocutor comercial en la cual se ha sido creado el cliente. Cabe destacar que para esta unidad vamos a trabajar con dos roles estándares. El primero de ellos es el FLCU00, el cual hace referencia a un deudor a nivel de finanzas. Y el FLCU01, el cual hace referencia a un deudor o cliente a nivel comercial. ¿Por qué tenemos dos roles en este caso para clientes? Uno de ellos es el que vamos a utilizar para realizar solamente operaciones a nivel de FI, que en este caso, valga la redundancia, viene a ser el FLCU00.
Pero el FLCU01 es el que se utiliza para poder realizar facturaciones a nivel del módulo SD o módulo comercial. ¿Y esto se debe a qué? A que para nosotros poder crear un cliente y poderle facturar desde dicho módulo, necesitamos un elemento organizativo denominado organización de ventas o área de venta. También hay otros elementos como los canales, los sectores, conceptos que se van a ampliar muchísimo más en una capacitación de CD. Muy bien. En función a lo antes comentado, ahora vamos a ver un caso práctico, el cual va a hacer referencia a la creación de un business partner en el sistema SAP. Muy bien, estimados, en este caso, una vez que hemos ingresado a SAP, lo primero que debemos hacer es acceder a la transacción business partner. Recordemos que la transacción business partner está compuesta por dos letras, BP. Una vez que ingresamos a la transacción o la asignamos a la barra de comando, presionamos Enter para ingresar. Cuando ingresamos a la transacción nos va a aparecer el panel de búsqueda. Como podemos visualizar, aquí tenemos los tres tipos o las tres categorías que nos ofrece el sistema para la creación de interlocutores comerciales. En primer lugar, vamos a crear un interlocutor comercial o organización y luego vamos a hacer la extensión para el rol correspondiente a deudor a nivel financiero. Y de esta manera, con este dato maestro que vamos a crear, podamos avanzar en los procesos de facturación y cobranza. Hacemos clic en organización y se nos va a desplegar la siguiente ventana. Como podemos observar, cuando hacemos la creación de esta forma, la primera función de interlocutor comercial que vamos a visualizar es la que se denomina interlocutor comercial general. Cabe destacar que un dato maestro contempla dos niveles o lo que podemos asumir como dos segmentos. El segmento datos generales contempla todos y cada uno de los datos inherentes al cliente, es decir, su nombre o razón social, número de RUT, dirección, teléfono, correo y demás datos que son propios de este. Muy bien, seguimos avanzando. Como la asignación de números conforme a la agrupación que vemos acá, si hacemos clic en la lista desplegable, es de numeración interna, podemos elegir esta para la creación de nuestro interlocutor comercial. Pero también por reglas de negocio se pueden crear diversas agrupaciones para distribuir los diversos clientes. Por ejemplo, clientes nacionales, clientes extranjeros, clientes empleados y así sucesivamente. ¿Okay? Podemos ver que tenemos diversos datos, ¿okay? Los cuales son referenciales. Pero para este caso, para nuestro escenario práctico, vamos a utilizar la asignación de números interna, es decir, que el mismo sistema le asigne la numeración a los interlocutores comerciales que vamos a crear. El tratamiento que vamos a indicar acá en la primera pestaña de dirección es el que se denomina empresa. Es indiferente cualquiera de las dos opciones que se seleccione. Ahora bien, considerando una base de datos de ejemplo, la cual le vamos a suministrar para que puedan realizar sus prácticas, muy bien, vamos a tomar de allí lo que corresponde a los nombres y razón social, los cuales nos van a servir para ejemplo en nuestra creación. La base de datos es la siguiente. Como podemos ver aquí, tenemos un listado donde podemos incluir números de RUT, tipo de contribuyente, en este caso personas jurídicas, y nombre o razón social, los cuales nos van a servir de referencia para la creación de nuestros datos maestros. ¿Ok? Entonces, en este caso, vamos a tomar como referencia este que se denomina Comercial Alonso para nuestra creación. Entonces, procedemos a copiar acá y pegamos acá en el nombre. ¿Ok? Entonces en tratamiento le vamos a colocar acá distribuidora de manera informativa. Bien. Y en el concepto de búsqueda aquí podemos anotar cualquier dato o cualquier referencia que nos sirva para ubicar a ese cliente de forma más rápida. Hay criterios correspondientes a este campo, el cual algunos asignan un número de RUT o el mismo tratamiento que le podemos dar. ¿Okay? Entonces, en este caso, vamos a asignarle en condición de búsqueda, uno de dos, vamos a asignarle el nombre distribuidor. El siguiente punto hace referencia a la dirección del cliente. En este caso, vamos a colocar una dirección, Avenida Los Héroes 501. Código postal, por ejemplo, 07001, y colocamos Lima. El país, al hacer clic en el más code,
vamos a poder desplegar las distintas categorías que tenemos para los países. En este caso seleccionamos el correspondiente al país P o Perú, seguido de la región. Cuando hacemos clic acá se nos van a desplegar una serie de opciones. Para este escenario voy a seleccionar 25, región de Lima. Siempre y cuando veamos un iconito más, esto quiere decir que hay otros campos ocultos. En caso tal de que tengamos una dirección muy extensa, podemos hacer clic allí y desplegar los campos. ¿Para qué? Para poder colocar otro tipo de información que necesitemos para validar la dirección del cliente. Seguimos avanzando. Otro punto es el área de comunicación. Aquí establecemos el idioma con el cual vamos a tratar ese dato maestro. En este caso es español. Y podemos colocar como referencia un teléfono móvil, por ejemplo, y un correo, por ejemplo. Comentarios, podemos colocar aquí cualquier comentario. Recordemos que estos son campos de texto en los cuales podemos colocar una cierta información o un detalle o un resumen de la información que vamos a asignar a ese cliente. Por ejemplo, cliente recibe los días lunes de 8 a.m. a 10 a.m. Muy bien, entonces de esta manera podemos ir gestionando lo que corresponden a los datos generales. Recuerden que esta función de interlocutor comercial general va a albergar los datos correspondientes al cliente. Como siguiente punto, y nos vamos a enfocar en los más importantes, nos vamos a la sección de identificador. Aquí nosotros podemos incluir el número de RUC o el número de identificación fiscal de ese cliente o de ese interlocutor comercial que estamos creando en el sistema. Entonces, avanzamos un poco y vamos a irnos a la sección donde dice número de identificación fiscal. Si este interlocutor que estamos creando es una persona natural, es decir, que hayamos hecho clic en el campo persona, debemos hacer clic en persona física para luego colocar el tipo de documento que vamos a indicar acá. Caso, en tipo, vamos a asignar el valor RUC. Una vez que se nos refleja la lista desplegable, vamos acá a elegir PE0, PE1, el cual corresponde a Perú RUC. Procedemos a asignar el RUC que tenemos indicado para ese cliente en nuestra base de datos. Y procedemos a copiar el número de RUC y lo pegamos en el campo correspondiente a NIF. Muy bien. En la sección de pagos siempre es recomendable, y lo vamos a ver más adelante en la sección de proveedores, que es importante colocar los datos bancarios correspondientes al cliente. Los datos bancarios siempre van asociados a un país, es decir, el país en el cual el cliente tenga su cuenta bancaria. Para este escenario, el país que vamos a utilizar es el país P, seguido de una clave de banco que es un dato maestro que identifica al banco que se encuentra en ese país que hemos seleccionado. Acá hacemos clic en el más code y seleccionamos una de las opciones que tenemos disponible. Procederemos a tomar Banco de Crédito del Perú y seleccionamos una cuenta bancaria. Entonces, considerando los datos básicos como la dirección, el identificador y el pago, ya podemos proceder a realizar la grabación de nuestro dato maestro. Entonces, hacemos clic en grabar para avanzar. De esa forma el sistema, a través de un mensaje de confirmación, nos indica que el interlocutor comercial número 105 se ha creado. Ahora bien, el siguiente paso que debemos establecer para la creación o para la extensión de ese dato maestro a la función IC correspondiente a deudor es la siguiente. Haremos clic en pasar de visualizar a modificar. Seguidamente podemos ver que se nos va a activar la opción de modificar en función, en la cual es obligatoria. ¿Qué debemos hacer aquí? Debemos desplegar la lista y ubicar la función IC que corresponde a la opción FLCU00, la cual hace referencia a deudor a nivel financiero. Y recordemos lo conversado hace un momento. Si yo quiero utilizar ese cliente o ese deudor, mejor dicho, única y exclusivamente para realizar procesos a nivel del submódulo FIAR, debo extenderlo a FLCU00, es decir, a la función de deudor.
Si deseo utilizarlo a nivel comercial, debo utilizar o extenderlo a la función FLCU01, la cual hace referencia a un cliente. De esta forma podemos diferenciar uno de otro. Deudor corresponde a FI y cliente corresponde al módulo comercial. Entonces, para nuestro escenario vamos a tomar la FLCU00. Como podemos ver aquí, en este caso se copian los datos generales, por lo que no va a ser necesario volverlos a ingresar. De esa forma hacemos clic en sociedad para establecer los datos que vamos a necesitar a fin de poder contabilizar con ese interlocutor comercial o con ese dato maestro. Para ello colocamos la sociedad FI en la cual vamos a trabajar con dicho cliente y presionamos Enter. Como podemos ver acá, en gestión de cuentas se nos habilitan ciertos campos. Uno de ellos es obligatorio y se denomina cuenta asociada. Haremos clic en el más code para seleccionar una de las cuentas que tenemos disponible. Muy bien. Y nos vamos a deudor pagos. En deudor pagos podemos establecer condiciones de pago, configurar para que se guarden el historial de todas las partidas o todos los pagos realizados por el cliente. Si utilizamos la opción de pagos automáticos, la cual se las voy a mencionar más adelante, podemos hacer la configuración por esta vía. Muy bien. Y hay otros datos que podemos utilizar como asignar indicadores de retención de impuesto. Por ejemplo, si debemos aplicarle un porcentaje sobre percepción, podemos incluir el tipo de retención y el indicador de impuesto en esta sección. Entonces, en este caso voy a colocar una condición de pago, pagar inmediatamente, que viene a ser prácticamente un contado, y voy a hacer clic en anotar historial de pago. Muy bien. Entonces, de esa manera, considerando los datos básicos, tal como ya lo hemos venido comentando, para hacer la creación del dato maestro, voy a proceder a verificar y el sistema me va a indicar si hay algún tipo de error en el proceso de creación. En este caso nos dice que los datos del interlocutor comercial son correctos. Al no existir ningún error, vamos a poder realizar la grabación de nuestro interlocutor. Y en este caso, como podemos visualizar, ya el sistema me le asigna un número de cliente. ¿Qué va a suceder con este número de cliente? Este es el código con el cual nosotros vamos a poder realizar contabilizaciones en FIA-R. Proceso que vamos a indicar mucho más adelante. Siguiendo con nuestra agenda correspondiente al tema 3, ahora veremos lo correspondiente al punto 2, el cual hace referencia a registros de documentos en FIA-R. En contabilidad general pudimos tener un pequeño acercamiento con el registro de operaciones haciendo uso de transacciones clásicas. Y en FIA-R también disponemos de transacciones o variantes de la transacción básica FB01 para el registro de facturas y abonos. Entiéndase abonos en FIA-R como el registro de notas de crédito referenciadas a una factura. Entonces, en este caso, el procedimiento de ingreso, tal como lo comenta el enunciado, va a ser siempre el mismo utilizado para la contabilización de documentos de cuentas de mayor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el registro va a ser realizado por posición, con la única diferencia que vamos a combinar datos maestros de la contabilidad de deudores o interlocutores comerciales ya creados con cuentas de mayor. Desde Fiori tenemos una aplicación, la cual se denomina Contabilizar Asientos Contables. Esta aplicación nos puede servir o puede invocar el proceso denominado F-22 o F-27. ¿Para qué? Para poder realizar el registro de facturas o el registro de abonos o contabilizaciones de notas de crédito. También disponemos de transacciones Enjoy. Como sabemos, las transacciones Enjoy, tal como lo dice la definición, poseen un entorno más simple y ágil para ingresar documentos en SAP. Si anteriormente con la transacción FB01 nosotros ingresábamos el registro por posición, con una transacción Enjoy nosotros vamos a poder realizar el registro en una sola pantalla, sin necesidad de estar navegando una tras otras. Tal como lo comentamos acá, la ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización, un punto muy importante, debido a que estas transacciones nos tienen o nos ofrecen, mejor dicho, un indicador, el cual hace referencia al debe y el haber, indicador al que podemos estar acostumbrados.
Y tal como ya lo había comentado, la pantalla de ingreso e información están dispuestas de una manera mucho más sencilla para agilizar la contabilización de comprobantes. ¿Cuáles son las transacciones que disponemos desde el entorno SASGUI? Las transacciones son FB70 para facturas y FB75 para notas de crédito o lo que conocemos como abono. Desde Fiori tenemos una aplicación denominada Crear facturas emitidas que me consume la misma transacción que vamos a ver en el entorno SASGUI. A nivel de proceso invoca netamente lo mismo. Lo que nos va a diferenciar el mismo es que vamos a encontrarlo o vamos a poder aplicarlo a través de un entorno web. El siguiente punto que vamos a trabajar, estimados, hace referencia a las contabilizaciones de cobranza. Una vez que hayamos realizado los procesos de contabilización de factura, el siguiente proceso va a ser visualizar cómo en FIA-R podemos utilizar una de las opciones o consumir una de las transacciones estándar que nos ofrece el sistema para lo que es la contabilización de pagos. En este caso vamos a utilizar la transacción F-28. A través de esta transacción vamos a realizar la contabilización de un pago recibido por el cliente y vamos a originar la compensación del documento financiero. Ahora bien, desde SAP Fiori podemos simular este mismo proceso, el cual acabamos de describir por la transacción F-28, mediante la aplicación denominada contabilización de pagos recibidos para clientes. En ese caso, el mismo proceso, tal como lo vimos anteriormente o lo describí con la factura, que consumimos por la F-28, lo vamos a consumir a través de esta aplicación que les estoy indicando en este momento. Bien, considerando lo antes expuesto referente a la creación de documentos comerciales y procesos de contabilizaciones de cobranza, vamos a realizar un escenario práctico en el cual contabilicemos una factura, una nota de crédito y posteriormente vayamos a realizar la cobranza de dichos documentos. Estimados alumnos, ahora seguimos con nuestros procesos prácticos relacionados a contabilizaciones de documentos comerciales en FIA-R y posteriormente vamos a hacer la contabilización de la cobranza. Para ello vamos a acceder a la transacción FB70. Una vez que hemos ingresado a la transacción, vamos a observar que el modelo de la transacción indicada es una transacción Enjoy. Recordemos en los conceptos repasados que una transacción Enjoy es aquella que nos permite en un mismo entorno realizar todos nuestros procesos. Otra característica que también vamos a tener es que no vamos a imputar directamente las claves de contabilización, en vista de que la grilla nos va a contemplar una lista desplegable que nos muestra las opciones del debe y del haber. De ese caso se va a hacer más familiar el proceso de contabilización. Para ello vamos a ingresar el código de deudor correspondiente al que hemos creado en la transacción Business Partner, seguidamente la fecha de la factura y la fecha de contabilización. Siempre se recomienda que cuando se va a registrar una factura asignar una referencia. En este caso, asignaremos la siguiente referencia. Seguidamente procederemos a indicar el importe de la factura. En este caso, el importe ya contiene el impuesto. Y para nosotros poder separar el impuesto correspondiente en la factura, debemos hacer clic en Calcular impuesto. De esa forma, se nos refleja algún tipo de warning o mensaje de advertencia, con presionar Enter ya podemos superar el mismo. Ahora bien, el siguiente punto es seleccionar el indicador de impuesto que afecta a la operación. Para este escenario, al desplegar la lista nos vamos a encontrar todos y cada uno de los indicadores de impuesto. Para el caso de ventas vamos a utilizar únicamente el indicador de 0 si la venta es inafecta y el indicador de 1 si la venta es grabada. Asignamos un texto de cabecera, por ejemplo, facturación del día, y seguidamente en la grilla vamos a asignar la cuenta de mayor de ingreso que vamos a afectar, o mejor dicho, las cuentas de mayor que apliquen para la contabilización. Para este escenario voy a seleccionar una cuenta 70 y seleccionamos mercadería venta local terceros. En importe moneda de documento, considerando que en la práctica que estamos realizando
hay una sola posición, voy a colocar un asterisco. La función de este asterisco es totalizar todas las posiciones. Si en dado caso tenemos más de una posición, debemos indicar el importe con su correspondiente impuesto, de tal forma que cuando simulemos la operación, el sistema haga el desglose del IGB. Seguimos avanzando un poco en la grilla y aquí nos vamos a encontrar la asignación. En este caso, a nivel de posición se recomienda mantener una posición, de tal manera que cuando hagamos nuestros análisis a nivel de partidas individuales, podamos ubicar a qué documento pertenece la operación. En este caso voy a colocar este contenido. Y en texto vamos a colocar el símbolo más para que se nos copie el texto que hemos colocado en los datos de cabecera. Al presionar Enter tenemos que nuestro saldo se encuentra en 0. Antes de realizar cualquier contabilización debemos procurar que nuestro saldo esté en 0 y nuestro indicador esté en color verde. Esto quiere decir que existe un balance entre el debe y el haber. Consideremos algo, estimados, que en esta sección de la transacción nos vamos a encontrar los datos referentes a la primera posición del documento, es decir, aquella posición en la cual se encuentra el deudor asociado a la facturación que vamos a realizar. En la sección de detalle podemos seleccionar a nivel de la asignación, podemos colocar aquí el número de documento y un texto corto que nos va a formar parte de la cabecera del documento que estamos registrando. Seguidamente procedemos a simular la operación. Para ello nos vamos al menú Documento, Simular. Como podemos apreciar aquí, nos vamos a encontrar la primera posición que hace referencia a mi auxiliar o a mi interlocutor comercial extendido para la función IC FLCU00 y la cuenta de mayor asociada en el dato maestro. Seguidamente vamos a tener nuestro IGB desglosado y nuestra factura o nuestro ingreso. Si en dado caso de estar conforme, presionamos contabilizar y el sistema nos va a contabilizar el documento indicándonos a través de un mensaje de confirmación el correlativo generado. Para ello nos vamos a ir a Documento, Visualizar para acceder a la transacción FB03 y poder visualizar el documento que hemos contabilizado. De esta manera podemos apreciar el documento contable ya generado. Ahora bien, si queremos hacer un seguimiento en la contabilización que hemos efectuado, para ello vamos a acceder al reporte de partidas individuales FBL5N. De esta manera, al ingresar a la transacción, podemos hacer clic en Ejecutar y nos vamos a visualizar la factura que hemos registrado. De esa manera, podemos hacerle un seguimiento a todos y cada uno de los registros que se van añadiendo al código de cliente seleccionado. Ahora bien, si deseamos registrar un abono o una nota de crédito asociada al documento contable que hemos estado registrando, vamos a acceder a la transacción FB75. En esta transacción vamos a colocar los datos correspondientes a la fecha del documento y a la fecha de contabilización, indicando el código de deudor, en este caso viene a ser el mismo 22. Recordemos también que cuando tengamos este tipo de campos y veamos el código o el mascode correspondiente, podemos hacer clic y este nos va a desplegar las opciones con las cuales podemos realizar la búsqueda del dato maestro. Cuando hacemos clic en los tres puntos, también nos vamos a encontrar un resumen de las distintas opciones que nos da el sistema para poder realizar la búsqueda. En este caso me voy a mantener en deudores por sociedad. Y al hacer clic en Iniciar búsqueda, el sistema nos va a mostrar parte de la base de datos de los clientes creados para la sociedad en que estamos utilizando, que en este caso es la P01. Y aquí vamos a poder realizar la selección del código auxiliar que necesitamos. Muy bien, en este caso como referencia voy a colocar el código 07 F001. Cabe destacar que estoy considerando las nomenclaturas que nos da la SUNAT para los distintos tipos de documentos.
Anteriormente utilizamos el 01 para facturas y en este momento estamos utilizando el 07 para nota de crédito. Consideremos también que a nivel de la clase de documento, el sistema nos va a arrojar las clases de documento estándar asociadas a la operación. Procedemos a asignar el importe, en este caso a asignar un importe de 18.000 soles. Hago clic en calcular impuesto. Y luego seleccionamos el indicador de impuesto. Como la factura anterior o lo que facturamos ha sido grabado, para este escenario también vamos a considerar el indicador de 1. Y en nuestro texto asignaremos nota de crédito, diferencia de precio. Para este caso vamos a afectar la misma cuenta anterior. Procedemos a colocar un asterisco para totalizar las posiciones. Y en asignación, la referencia que estamos utilizando, seguidamente de nuestro texto. Un punto muy importante cuando registramos abonos. En la pestaña de pago debemos colocar a qué factura va a estar referenciada esa nota de crédito que estamos registrando. Para ello, en el reporte de partidas individuales vamos a tomar el número de documento contable generado en el proceso de registro de la factura. En nuestro reporte de partidas individuales podemos visualizar que nuestro documento es el 18 terminal 04. En este caso copiamos nuestro documento y lo asignamos en el campo referencia factura, añadiendo el ejercicio en el cual fue registrado dicho documento. Para este caso es 2022. Seguidamente en detalle, presionamos Enter antes de indicar allí, nos va a aparecer la referencia o como asignación, nos va a aparecer la referencia del documento factura. Esto quiere decir que se ha asignado la referencia correctamente. Y en texto de cabecera vamos a colocar lo siguiente, nota de crédito diferencia en precio. De esta forma ya hemos cubierto los escenarios básicos para proceder a hacer el registro del abono. Pueden darse diversos errores al momento de contabilizar, ¿cuál puede ser uno de ellos? Que se nos olvide asignar la referencia factura. En este caso, esta la podemos asignar modificando el documento contable generado una vez realizada la contabilización. Procedemos a simular la operación y vamos a tener nuestro documento. De existir una conformidad, procederemos a contabilizar el mismo. Y como podemos apreciar, el sistema nos va a generar un correlativo, el cual va a hacer referencia a la nota de crédito o al abono registrado. Si queremos visualizarlo o modificarlo, es decir, invocar las transacciones FB02 o FB03, debemos hacer clic en el menú Documento, Modificar para invocar la transacción FB02 y Visualizar para invocar la transacción FB03. Voy a hacer clic en Modificar para indicarles cómo realizar la asignación de la referencia factura en caso tal que se nos haya olvidado. La referencia factura siempre la vamos a encontrar en la posición 1 del documento, es decir, la posición donde encontremos el cliente o el auxiliar correspondiente. Para ello haremos doble clic sobre esta posición y como podemos ver, uno de los campos editables en este proceso de modificación es el campo de referencia. Si se nos ha olvidado asignar el mismo, en este campo podemos hacer la asignación y grabar los cambios. En este caso como no hemos efectuado ningún tipo de modificación, no vamos a visualizar ningún cambio. Muy bien, y tal como nos lo dice el mensaje informativo que nos arroja el sistema. Ahora bien, analicemos cómo nos queda nuestro reporte de partidas individuales una vez realizada la contabilización. Una vez que hemos ingresado, procedemos a hacer clic en el menú Lista, Refrescar. Y de esa manera el sistema nos va a mostrar todas y cada una de las posiciones, ¿ya? Y nos va a mostrar el saldo que tenemos por cobrar. Para este escenario, la cuenta o la variante que tenemos visualizada nos va a mostrar la totalización por cliente. Muy bien. Entonces en este caso observamos que tenemos un saldo por cobrar de 100.000. Ahora bien, vamos a asumir que el cliente nos ha realizado una transferencia para hacer la cancelación de este importe. ¿Cómo procedemos con las entradas de pago?
tenemos la transacción denominada F-28. A través de esta transacción, tal como lo citamos en la PPT, vamos a hacer el ingreso del dinero o el producto de la cobranza realizada. Para ello vamos a acceder a dicha transacción. Una vez que hemos ingresado a la transacción citada, nos vamos a encontrar que la misma consta de 3 partes. Una sección de cabecera, una sección correspondiente a los datos bancarios y una sección correspondiente a la selección de las partidas abiertas o del cliente que vamos a utilizar en dicho proceso. Procederemos a completar los campos claves como fecha de documento. Podemos asignar una referencia, un texto de cabecera o un texto de compensación. En este caso lo vamos a denominar cobranza factura. Seguidamente, otro de los campos obligatorios es la cuenta. Para los datos bancarios, aquí debemos considerar la cuenta de mayor que utilizaremos en dicho proceso. En este caso, la que está asociada a la entidad bancaria en la cual hemos recibido el abono. Para ello vamos a ubicar la cuenta 1041, que hace referencia al banco, y consideramos esta cuenta. Seguidamente el importe. En este caso, como pudimos apreciar en el reporte de partidas individuales, el importe a cobrar es de 100.000. Y mi cliente es el número 22. Una vez que hemos completado estos datos, procedemos a hacer clic en Tratar Paz. ¿Para qué? Para seleccionar las partidas que vamos a compensar en este proceso de cobranza. Aquí vamos a poder visualizar que todas las partidas que vamos a compensar, tanto la factura como la nota de crédito, ya se encuentran asignadas en conformidad al importe entrado, es decir, de los 118.000 menos los 18.000 de la nota de crédito nos va a dar un saldo por cobrar de 100.000, el cual hemos asignado en nuestro proceso de ingreso en la transacción. Siempre que se vaya a realizar una compensación, esta debe estar con valor 0, es decir, no deben existir diferencias al momento de compensar. Ahora bien, si estamos conformes con el proceso mencionado, hacemos clic en Documento, Simular. Y acá vamos a visualizar la entrada correspondiente al banco y la cancelación de mi cuenta por cobrar. Estamos conformes con lo antes visto, procedemos a hacer clic en Contabilizar. De esta forma el sistema nos va a arrojar un documento contable que nos indica que hemos realizado de manera satisfactoria nuestro proceso. Para ello nos vamos a ir a Documento Visualizar para poder tener mayor detalle sobre el documento generado. Un punto muy importante. Si visualizamos un documento y vemos que en el campo Documento de compensación se encuentra un número de documento registrado, podemos apreciar que esta partida ha sido compensada. Ya más adelante, en una capacitación mucho más completa, vamos a ampliar un poco más sobre los conceptos de compensación y explicaremos con más detalles cómo hacer la anulación de este tipo de procesos. Seguidamente vamos a visualizar en nuestro reporte de partidas individuales cómo nos va a quedar la partida que hemos compensado. Una vez que hemos ingresado, simplemente vamos a ver el estatus como pendiente. Procederemos a refrescar el reporte para validar efectivamente si nos quedan partidas pendientes o no. Por eso hacemos clic en el menú Lista, Refrescar, y nos va a aparecer esta ventana informativa donde nos dice no se ha seleccionado ninguna partida. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos compensado todas nuestras partidas y no nos queda nada pendiente por cobrar para el cliente asociado. Si queremos visualizar las partidas compensadas o todas las partidas para ver su estatus, seleccionamos la opción Todas las partidas y haremos clic en Ejecutar. De esta manera vamos a poder visualizar el estatus del documento, el cual dice compensado. Siempre que veamos un estatus de documento bajo esta categoría, quiere decir que hemos realizado correctamente el cruce de las partidas positivas con las partidas negativas o hemos realizado algún tipo de compensación, como por ejemplo una entrada de pago o una cobranza de facturas. De esta manera, estimados alumnos, hemos finalizado con el proceso práctico referencia a la contabilización de documentos comerciales en FIA-R y el registro de entradas de pago o cobranzas.
Ya más adelante ampliaremos un poco más estos conceptos y haremos uso de otras transacciones útiles para el proceso de cobranzas en FIA-R y registro de documentos. Ahora bien, siguiendo con nuestra agenda correspondiente al tema 3, nos situaremos en el siguiente punto relacionado al sistema de reporting y explorar un poco las aplicaciones de Fiori que nos ofrece el submódulo de FIA-R. Lo primero que vamos a analizar son los reportes de partidas individuales. Como muy bien lo hemos visto, en la aplicación del reporte FBL5N. A través de esta transacción vamos a poder visualizar las partidas individuales correspondientes a un auxiliar de cliente o de deudor. Adicional a lo comentado, en S4HANA tenemos una nueva transacción, la FBL5H o el denominado navegador de partidas individuales para deudor. Esta transacción opera de una manera similar a la que vimos anteriormente, FBL3H en contabilidad general. Exploremos un poco el uso de esta transacción para tener un poco más de conocimiento sobre esta. Procedemos a acceder a la transacción citada. Y una vez en la transacción, indicamos la sociedad FI que deseamos consultar. Y si deseamos visualizar las partidas abiertas una fecha clave, muy bien, podemos ejecutar el reporte. Y este nos va a mostrar todas las partidas abiertas, en este caso para todos los clientes que tenemos en nuestra base de datos, discriminados por esto. Recordemos también que en el panel lateral podemos hacer uso de los layouts que hemos creado e inclusive modificar el mismo añadiendo nuevas columnas o nuevas opciones. Bien, en este caso si queremos, por ejemplo, totalizar por cliente, podemos hacerlo de esta manera y grabar nuestro layout. En este caso podemos tomar el mismo layout y sobreescribirlo. De esta manera cada vez que ingresemos a la transacción lo vamos a ver totalizado por cliente. ¿Bien? Continuamos. Si queremos visualizar todas las partidas, tanto las abiertas y compensadas, procedemos a seleccionar la opción por fecha clave. Y este nos va a mostrar todas y cada una de las partidas que se han compensado y las partidas que actualmente se encuentren abiertas para ser tratadas. En este caso, ¿cómo sabemos que una partida no ha sido compensada o no ha sido tratada? Porque en compensación no va a tener ninguna fecha. Ahora bien, recordemos que este tipo de transacciones, por ser navegador de partidas individuales, contemplan una selección o una casilla denominada restricciones. Si nosotros hacemos clic en ella, vamos a desplegar un menú en el cual vamos a encontrarnos una diversidad de campos. ¿Cómo utilizamos estos campos? Va a depender de la información que queremos visualizar o cómo la queremos visualizar. Simplemente bastará con asignar cualquier valor en el campo que hemos indicado y este, al ejecutar el reporte, nos va a mostrar toda la información conforme a lo que hemos realizado por acá. ¿Bien? Entonces, los invito a explorar un poco más sobre este reporte para tener un conocimiento mucho más amplio sobre el mismo. Ahora bien, como último punto, vamos a repasar un poco sobre qué aplicaciones nos podemos encontrar o son útiles para los procesos en FIA-R. En este caso vamos a acceder a SAC Fiori para poder proceder a realizar esa validación. Una vez que hemos accedido a SAC Fiori con nuestro usuario y nuestra contraseña, procedemos a verificar algunas de las aplicaciones que tenemos desplegada para este proceso. Recordemos que si no tenemos aún creado nuestro mosaico, no las vamos a poder visualizar de esta manera. Para ello tenemos que ir creando uno a uno, tal como lo explicamos en procesos anteriores, e ir agregando las aplicaciones. Un ejemplo claro es si deseamos ver un detalle de todos los interlocutores comerciales creados o dados de alta en nuestro sistema, podemos utilizar esta aplicación que vemos en pantalla. Hacemos doble clic para ingresar a ella y vamos a visualizar todos los interlocutores comerciales dados de alta para el país P. Cuando visualizamos aquí, nos vamos a encontrar con todos y cada uno de los datos maestros creados. Procedemos a hacer clic en cualquiera de estos para poder visualizar los datos que allí se encuentran reflejados. Podemos ver todos los detalles del dato maestro, cuáles son las cuentas bancarias si tiene cuentas bancarias asociadas. Muy bien, inclusive podemos editarlo
Y todos los cambios que hagamos acá en este proceso los vamos a ver reflejados en la transacción Business Partner. Volvemos a la pantalla inicial. Si queremos crear una factura, por ejemplo, el proceso que hicimos por la transacción, o mejor dicho, procesos que hicimos con la transacción FB70 o FB75, lo podemos aplicar a través de esta aplicación denominada Crear facturas recibidas. Aquí introducimos la sociedad FI que queremos manejar. Y el sistema nos va a mostrar una vista de la transacción Enjoy que pudimos apreciar en nuestro proceso realizado en el entorno SASGI. Queremos realizar una factura, podemos hacer esta operación. Si queremos registrar un abono o una nota de crédito, podemos ingresar a esta operación y el sistema nos va a modificar efectivamente la clase de documento que queremos. Recuerden lo que les he comentado, que hay procesos de Fiori que consumen transacciones del entorno SASGI. Muy bien, entonces de esta forma podemos ir avanzando en nuestros procesos de manera paralela o seleccionar si queremos gestionarlo a través de esta nueva experiencia de usuarios o desde el entorno SASGI. De esta forma, estimados, hemos llegado al final de nuestra agenda del tema 3. Los invito a continuar con nuestra capacitación introductoria correspondiente a los submódulos que nos ofrece el entorno de SAP S/4HANA. Y seguidamente vamos a dar inicio a nuestra agenda del tema 4 correspondiente a FIAP. Seguimos avanzando, estimados.